Capítulo 19. Por supuesto que lo hizo sobre ella. Al oír la discusión afuera, Saya no pudo evitar suspirar. Podía percibir el tono cortante en la voz de Rei, independientemente de lo que afirmara estar diciendo. Es una tontería. ¿Cómo puede pensar que la reacción de Batman ante Superman es la correcta? Sobre todo cuando ella no es Batman. Fue suficiente para hacerla querer arrancarse el pelo. Saeko simplemente resopló antes de estirarse y simplemente irse a la cama. Envidiaba esa capacidad, la de simplemente cerrar los ojos y quedarse dormida. Estaba desvelada, con los acontecimientos de la noche dando vueltas en su cabeza. Arriba, la luz de la luna se filtraba en su habitación a través de las persianas, formando sombras retorcidas en la pared del fondo. Las divisiones en su grupo nunca habían sido tan evidentes. Los adultos nos dejan por una noche y estamos listos para destrozarnos unos a otros. Con el rabillo del ojo, Saeko se movió. Giró la cabeza y vio a la niña recolocándose mientras dormía, con una pierna bien formada asomando entre las mantas. Bueno, al menos no todos nosotros. Deseaba poder abordar las preocupaciones de Rei. Ojalá pudiera identificarlas con exactitud. Porque apenas las entendía, no realmente. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Mentiría si dijera que lo sabe. Sí, Naruto era incomprensiblemente más poderoso de lo que podían entender, y mucho menos expresarse. ¿Y qué? Era realmente peor que un funcionario especialmente motivado, decidido a arruinarte la vida. Sin embargo, funcionarios como él abundaban. Todavía lo llamábamos sociedad, ¿no? Incluso cuando los peores de nosotros llevábamos las riendas. Por mucho que lo deseara, Rei no era estúpida. Al menos no lo creo. Puede que no sea tan inteligente como yo, pero ¿qué persona normal lo es? Rei tenía que saber todo esto. A pesar de eso, dejó escapar un suspiro silencioso. Supongo que realmente no hay forma de explicar el orgullo y la ambición, sin importar cómo los disfraces. Se acurrucó más entre las mantas, tratando de mantener a raya el frío. Las rabietas de Rei eran dolorosas de escuchar. Si no la hubieran afectado también, simplemente se habría desenganchado de todo el lío. Porque eso es a lo que todo esto equivale, a rabietas. Rei no era la más inteligente. Era ella, obviamente. No era la más fuerte. Esa corona reposaba sobre la tranquila cabeza de Saeko. No era la más sexy. Dios la ayudara si intentaba competir con las curvas armadas de Shizuka. Y en cuanto a la sabiduría, Hiroshi la avergonzó solo con respirar. Así que sí, pensó Saya. Esto es solo una rabieta. Posiblemente alimentada por ver a Naruto hoy. Un salvador en la frescura de la mañana, un baluarte en la tarde abrasadora y un asesino en el frescor de la noche. Su mente no pudo evitar recordar la noche en la que Naruto hizo algo. Ella intentó no pensar en ello. Realmente lo hizo. Pero ¿cómo se olvida algo así? No podía negarlo. Aunque alucinó a las casi 60 personas desmoronándose fuera del autobús, no alucinó lo que sintió. El sol del atardecer girando, sus rayos trayendo sombras teñidas con el rojo de la sangre. Su corazón latiendo con fuerza incluso mientras se quedaba quieta, como si esperara escapar de la mirada de lo que fuera que estuviera afuera con la forma de un hombre. En ese momento, su mundo se redujo a una sola cosa. Ella cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza para intentar limpiarla de recuerdos. El sueño llegó al alcance de sus dedos. Las cosas sin forma de antes surgieron rápidamente desde detrás de sus párpados cerrados, amenazando con abrumarla. Abrió los ojos de inmediato. Las estrellas danzaban justo en el borde de su vista. El sueño le fue arrebatado, dejándola agotada. El LED verde parpadeante del reloj colgante atrajo su mirada errante. Las 10:30, mañana será un día movido. Ella daba vueltas en la cama, con los ojos secos y pesados mientras su cuerpo simplemente se negaba a descansar. El frío del aire le picaba la nariz al salir furiosa de la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Sintió un hormigueo en los dedos por el exceso de energía mientras intentaba calmarse. Intentado era la palabra funcional. Cruzó el césped bien cuidado y salió del recinto, ignorando el sendero una vez que lo dejó. No tenía intención de exponerse a las luces que iluminaban el camino por el momento. Mientras se alejaba furiosa, se enfureció consigo misma. ¿Cómo es que no lo pueden ver? Para ella, era tan claro como el agua. Naruto era extremadamente peligroso, no solo para los demás, sino también para ellos. ¿Por qué ella era la única con la suficiente claridad para ver eso? Mierda. Jadeó, con un dolor que le subía por la pierna. Un aspersor oculto brillaba burlonamente en la hierba. Apretó los dientes y avanzó cojeando, con el orgullo ardiendo más que el dedo del pie.
No tenía un destino en mente, pero el impulso de escapar la impulsaba hacia adelante. La hierba le hacía cosquillas en los dedos de los pies a través de las chanclas, la humedad de la hierba mojándoles los dedos y haciéndoles chapotear incómodamente. La transportó al jardín de su madre. El olor a tierra fértil le llenaba la nariz de dolorosa nostalgia, y la constante cacofonía de cigarras formaba el telón de fondo de sus frenéticos pensamientos. Casi contra su voluntad, comenzó a calmarse. Podía ver el complejo contiguo a cierta distancia, con los bloques de pisos elevándose en la oscuridad de la noche. Los rayos de la luna proyectaban grandes sombras sobre ellos, que se interrumpían con la luz de las farolas. La voz de su padre resonó en su cabeza. No te apresures, cariño. Cálmate y muévete con calma. Se dirigió a uno de los muchos bancos de la finca. Estaba situado entre un par de pinos, cuyas ramas se superponían formando un acogedor rincón. Soplaba una suave brisa que traía consigo el rico y embriagador aroma de tierra húmeda y fértil. Se hundió en el banco. Este crujió bajo ella al relajarse, dejando caer la cabeza hacia atrás mientras miraba la luna a través del dosel. A medida que su corazón se calmaba, la sensación de impotencia la invadió, ahogándola. Sintió un hormigueo en las yemas de los dedos, esta vez de miedo, al considerar la enormidad de la tarea que le aguardaba. Una tarea de la que no podía apartar la mirada, pasara lo que pasara. No tienes que hacer esto. El pensamiento la asaltó, insidioso y tentador. Apretó los dientes y recordó el horror de hacía apenas unas horas. Naruto, de alguna manera mutilando y luego ejecutando a esos hombres. Naruto, como juez, jurado y verdugo. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Su autoritarismo enmascarado como distanciamiento, su brutal pensamiento excluyente disfrazado de pragmatismo. Ciertamente es lo suficientemente poderoso. ¿Por qué no salva a todos? Ella apretó sus manos alrededor de un puñado de sus pantalones. No. En cambio, juega a ser Dios con la vida de la gente. Por ahora, se limita a los demás. ¿Pero por cuánto tiempo? Fue frustrante. Si yo fuera tan fuerte, negó con la cabeza. No tenía sentido obsesionarse con fantasías. Se alisó las arrugas donde se agarraba los pantalones. Lo que necesitaba era un plan. Podrías preguntarle a Naruto, ¿sabes? Incluso pensarlo le provocó una profunda incomodidad en el pecho. No había forma de que volviera a humillarse ante él por lo que debería haberles preguntado desde el principio. No. Tendría que hacerlo ella misma. ¿Y cómo te irá cuando te enfrentes a algo así como esa abominación cuando estés solo? El frío se le metió hasta los huesos al pensarlo. Las hojas crujieron detrás de ella y ella giró bruscamente, con el corazón en la garganta mientras comenzaba a salir corriendo del banco. Relájate, hablando del diablo, una sombra se transformó en Naruto, su rostro enmarcado por la luz del techo con un relieve brutal. Ella volvió a sentarse, reprimiendo su creciente irritación. ¿Qué quieres? Resopló ella. Resopló. Debería preguntarte lo mismo, respondió. Es casi medianoche. ¿Qué haces afuera? Se apoyó en uno de los pinos. Solo estaba dando un paseo, dijo. No había forma de que mencionara lo que le había pasado. Está bien, respondió. Puede que estemos a salvo aquí, pero no te acostumbres ahora. Se apartó del árbol y continuó hacia su casa. Mañana tendremos una reunión, le gritó. Así que no te quedes despierta hasta muy tarde, Rei. Ella no dijo nada y él siguió caminando, desapareciendo en la oscuridad. Ella asistiría a la reunión, pero ya había tomado una decisión. Tuvo que empezar a buscar una salida. No importa qué. El cielo, cada vez más brillante, irrumpió lentamente en la habitación, sacando a Kyoko de sus sueños olvidados. Sintió el suave calor del sol de la mañana en el rostro. Una sensación relajante, pero incómoda en ese momento. Un gemido silencioso escapó de su garganta mientras se alejaba de la ventana, tratando de enterrar su rostro en las mantas. Ella ya podía decir que era inútil. La cabeza le palpitaba con fuerza, un dolor sordo que apenas superaba su límite de tolerancia. Ya no tenía sentido intentar dormir. Abrió los ojos, pero inmediatamente los entrecerró y se dio la vuelta. La habitación estaba bañada por rayos danzantes de un alegre oro. Era casi vulgar, dado que lo único que quería era dormir un poco más. A su lado, Shizuka estaba despatarrada y enredada en su ropa de cama. La rubia había encontrado un gorro de dormir en algún sitio, y tenía el pelo recogido en él. Su camisa de dormir, una prenda grande que le llegaba casi a las rodillas, estaba arremangada bajo sus pechos, dejando su vientre al descubierto. Kyoko se llevó la mano a la frente con cansado fastidio. Aquí vamos. De nuevo. Cerró los ojos mientras se tomaba un momento, esperando simplemente ser.
No fue así. Resopló ante la ironía mientras bajaba los pies de la cama. Permaneció allí un momento, con la cabeza entre las manos, intentando animarse a moverse. El frío del aire acondicionado la invadió, proporcionando un contraste satisfactorio con el calor persistente de la luz del sol. Lo único que ella quería hacer era holgazanear todo el día. Cuando salió, Shizuka ya estaba levantada. «Buenos días, Kyoko», la saludó. Su alegría matutina era tan molesta como contagiosa. Era difícil permanecer con los ojos vidriosos ante esa sonrisa deslumbrante. «Buenos días, Shizuka», respondió. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», respondió Shizuka. Se levantó de la cama y se estiró. «Me muero de hambre. Ayer nos acostamos tarde». Kyoko tarareó en respuesta. Aún era demasiado temprano para desayunar, pero no le importaría tomar café. La mujer rubia entró al baño con paso decidido. Las duchas abrieron el grifo unos minutos después. Kyoko se entretuvo rebuscando en el armario, intentando armar un conjunto. Naruto tenía personal doméstico, y al volver a sus habitaciones, encontraron sus cajas ya desempacadas y guardadas. Extremadamente conveniente, en su opinión. Si hubiera tenido que deshacer las maletas además de todo eso ayer, o mejor dicho, esta mañana temprano, que fue cuando regresaron, habría matado a alguien. Probablemente ella misma. Los frutos de su asalto a los supermercados ayer por la mañana se extendían ante ella. En lugar de limitarse a suéteres y uniformes escolares, tenía una selección más sensata para elegir sin maquillaje, por desgracia. No se le había ocurrido ayer por la mañana. Una estantería dominaba la pared al otro lado de la habitación. Numerosos libros se alineaban en los estantes. Su disposición algo desordenada daba a la habitación una sensación de hogar. En el pequeño armario junto a la cama había un teléfono con intercomunicador y su luz parpadeaba. No me di cuenta de eso cuando entramos, se acercó a la mesa. Había una breve lista de números de intercomunicador pegada en la pared, justo al lado del armario. La ducha dejó de correr y Shizuka salió, con el aspecto de una visión de Eros. «Hay agua caliente», dijo, caminando descalza hacia el tocador. Sus pies se hundieron en la alfombra que cubría el suelo, atrayendo la atención de Kyoko también por primera vez. De alguna manera, había estado caminando sobre él toda la mañana sin siquiera darse cuenta. Ella ignoró la familiar punzada de celos al ver a Shizuka desvistiéndose mientras se dirigía al baño. Ahora que estaba realmente despierta, podía admirar mejor el baño. La habitación tenía la suave y húmeda sensación de un baño recién usado. Las baldosas del suelo estaban cálidas, aliviando sus pies descalzos. El suave zumbido de un extractor llenaba el ambiente. El aire estaba impregnado de toques de lavanda y cítricos que Naruto usaba en su baño. El aroma la transportó a la época en que salían, a pesar de que él tenía otro piso en la ciudad que usaba como su casa para quienes no lo sabían. Como aparentemente fue todas esas veces. Incluso el jabón era el mismo. Un jabón genérico sin olor que solo reconoció por el envase. Ella respiró profundamente y se dio una palmada suave en las mejillas. Ahora no era el momento de perderse en los recuerdos de un barco que había zarpado, se había estrellado y se había quemado. Ella comenzó a llenar la bañera con agua, sentándose en el borde con los dedos arrastrándose por el agua. ¿En serio? El pensamiento rebelde se le metió en la cabeza desde algún lugar. No lo descartó de inmediato, permitiéndose el lujo de fantasear con Naruto y ella misma. El borde de la bañera se clavó en sus muslos. El dolor era una leve similitud con la familiar tensión en sus muslos del pasado, cuando Naruto la dobló, ella se alejó de ese pozo. Patético. Peor que patético. No había nada para ella en el fondo sentada en la bañera, rodeada de calor, humedad y la suave suavidad del jabón, respiró hondo, reconstruyendo lentamente las paredes que la habían mantenido cuerda hasta entonces. ¿Y qué si Naruto de repente era más de lo que una vez la atrajo? ¿Y qué si tenía sentido en algún sentido práctico cavernícola? Ella nunca se expondría a una situación en la que tendría que competir por algún hombre con otra mujer, y mucho menos con una estudiante de secundaria. Ella aún conservaba su orgullo. Ella aún conservaba su rencor. Esos dos serían suficientes para mantenerla en marcha. Salió del baño, no precisamente más ligera, pero sí más tranquila y concentrada. La habitación estaba vacía. Supuso que Shizuka había salido. Se vistió y se recogió el pelo en un moño ajustado y práctico, y salió de la habitación. La puerta se abría a una sala central que servía como híbrido entre sala de estar y comedor. Un par de mesas se ubicaban a un lado de la sala central, cada una rodeada por media docena de sillas.
Un techo corredizo dejaba entrar la luz, bañándola con el dorado y suave resplandor del sol matutino. A pesar de la luminosidad, la habitación se mantenía agradablemente fresca. Fue, sencillamente, impresionante. Todo el grupo estaba afuera, sentados en una de las mesas o despatarrados en los largos sofás que ocupaban el extremo opuesto de la sala. Una especie de bar se alzaba en un rincón, con 3 mujeres con elegantes uniformes detrás, hablando con el hombre del momento en voz baja e inaudible. Su corazón traidor dio un pequeño vuelco cuando puso sus ojos en él. Se limpió de maravilla. El resto de la habitación se desvaneció temporalmente mientras ella lo observaba. Pantalones cargo ajustados y una camisa que resaltaba sutilmente su complexión. Su cabello parecía iluminarse con la luz del sol. Se giró ligeramente cuando ella cerró la puerta, deteniéndola momentáneamente con la mirada antes de volver a concentrarse en la conversación. Apartó la mirada de él y la dirigió a las demás. Shizuka estaba sentada en uno de los sofás, con Saeko, Miku y Saya sentadas de tal manera que daban a cualquier extraño la imagen de una reina y sus doncellas, incluso mientras las 3 hablaban en voz baja. Dudaba que alguna de las chicas se diera cuenta. Era algo que Shizuka hacía sin esfuerzo. Hiroshi tomó otra, junto a Kota y Takashi. Las 3 tenían la cabeza sobre un cuaderno, al parecer, el de Kota, y hablaban en voz baja pero animada. Rei estaba sentada en una mesa, bebiendo una taza de lo que olía a café. Ella se movió hacia la mesa, notando que uno de los 3 con los que Naruto estaba hablando se apartó y se dirigía hacia ella. ¿Café o té, señora?, preguntó la mujer con una voz agradablemente gutural. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta suelta, cuya parte inferior asomaba por debajo de la bufanda. «Café», respondió Kyoko. «Y otro para mí», respondió Ri. «¿Un chorrito de whisky?», preguntó la mujer. Una leve sonrisa cómplice atrajo la atención de Kyoko hacia sus labios carnosos. «No». «Sí». Kyoko miró a Rei, quien no se molestó en levantar la cabeza para defender su elección. Kyoko podría haberse quejado, pero la mujer ya se había ido. Ella miró a Rei por el rabillo del ojo. Lo único que obtuvo por sus problemas fue silencio. Kyoko se encogió de hombros mentalmente. Rei ya era una niña grande. No necesitaba que su pequeña viejecita le diera lecciones sobre cosas que ya no importaban. Con el mundo en el que vivimos ahora, ella podría estar muerta mañana. No había forma de que un poco de whisky pudiera hacerle suficiente daño a la chica como para que realmente importara. Miku observó a Naruto por el rabillo del ojo mientras caminaba hacia el centro de la habitación. Ella todavía no sabía qué hacer con él. Estaba muy limpio. Parecía exactamente el tipo de persona al que ella le daría una segunda mirada. Y un tercero. Y pasarle su número. El hecho de que fuera inmensamente rico e hiperletal lo hacía absolutamente irresistible. Su mirada se dirigió a Saeko. La mujer prestaba total atención a Shizuka, y solo se detuvo al notar que Naruto comenzaba a moverse. Ella era todo lo que se interponía entre Miku y su seguridad a largo plazo. Miku se movió ligeramente en su asiento, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja, un viejo reflejo, mitad coqueteo, mitad escudo, justo cuando la voz de Naruto resonó por la habitación. «Unámonos, muchachos», dijo en voz alta. «Dice chicos, pero en realidad solo es Rei», pensó. El resto del grupo ya estaba sentado en los sofás. Todo lo que ocurrió fue una rápida reorganización. Takashi dejó la alfombra donde estaba sentado originalmente para tomar asiento. Kyoko se sentó junto a Hiroshi, y Rei se sentó cerca de Takashi. «Permítanme darles la bienvenida oficialmente a mi humilde hogar», comenzó, con un dejo de humor en su tono. Todos rieron entre dientes. «Mis padres son en realidad estúpidamente ricos, y no creo que nuestra casa pueda compararse con toda la finca», comentó Kota con una sonrisa. Naruto resopló ante eso. «Si llamas a esto humilde, odiaría escuchar cómo llamarías a mi casa», bromeó Shizuka. «Estoy seguro de que tu presencia eleva el ánimo donde quiera que te alojas», respondió Naruto. Señaló a las 3 mujeres que estaban detrás de él, y se acercaron a él. «Estas son las 3 mujeres más importantes de esta casa», continuó. Puso la mano sobre una de ellas. Era ella quien les había servido algo de beber a Rei y Kyoko. Café, por el aroma. «Esta es Ana Saito. Es la jefa de cocina de facto, así que no la molestaría». La mujer asintió, con su coleta ondeando tras ella. «Hola, estimados invitados. Soy Ana y espero que nos llevemos bien». Todos murmuraron algún tipo de saludo. Hiroshi se levantó y se dirigió a ella en su nombre, haciendo una ligera reverencia. «Es un placer conocerte, Anna. Estaremos a tu disposición». Naruto asintió mientras se alejaba de ella. Pasó a la siguiente persona.
Una joven de aspecto serio, de unos 20 años. Tenía el pelo castaño, recogido en una especie de moño despeinado. Sus ojos oscuros le daban una apariencia madura, y era idéntica a la tercera mujer, aún sin nombre. Naruto le puso una mano en el hombro. Miku entrecerró los ojos al ver a la chica animarse visiblemente. Ella es Alice, dijo. Puedes reunirte con ella para cualquier cosa relacionada con tus habitaciones. Inclinándose hacia ella, sonrió mientras les hacía un gesto con la barbilla. Vamos, Alice. Preséntate. La chica, Alice, se acercó con una sonrisa. Su sonrisa era contagiosa, y Miku se encontró devolviéndosela. Hola a todos, dijo. Me llamo Alice. No duden en acercarse a mí cuando quieran. Hiroshi respondió por ellos, asintiendo con la cabeza y con una cálida sonrisa. Estaremos a tu cuidado, Alice. Naruto le dio una palmadita en el hombro antes de pasar a la tercera persona. Y esta es la mayordoma de la mansión, Rita Ishikawa. El rostro de la mujer era maternal, pero sus ojos oscuros tenían más que un matiz de acero detrás de ellos. La mirada de Naruto se agudizó por un momento y Miku sintió un escalofrío recorrer su columna. Sin embargo, ten en cuenta, dijo con tono frío. Si ella tiene un problema contigo, yo también lo tengo. La mujer se acercó con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. Nada de eso ahora, señor Uzumaki, le dijo, dándole una palmadita cariñosa en el hombro. Se giró para mirarlos, con la mirada pensativa. Miku tenía la clara sensación de que la mujer no estaba impresionada por ellos. Soy Rita Ishikawa, comenzó, la mayordoma de esta mansión. Sonrió al continuar. Son invitados del señor Uzumaki, y por lo tanto son bienvenidos. Su sonrisa se acentuó. Sin embargo, considero los intereses del señor Uzumaki como primordiales. Los suyos solo me importan en la medida en que sean útiles para él. Se alejó de ellos y se dirigió a los que estaban detrás de ella. Vamos a comprar algo para la próxima reunión, dijo. Pero Miku podía escuchar la fuerza de una orden fácil detrás de ello. ¡Qué mujer tan formidable! Miku tuvo la desagradable experiencia de quedar impresionada por alguien que la hizo sentir incómoda. Los otros con quienes Rita estaba hablando salieron apresuradamente de la habitación mientras Naruto levantaba 2 sillas del área de la mesa y las acercaba a donde estaban sentados. Mi casa está abierta para todos ustedes, comenzó sin preámbulos, mientras ocupaba una de las sillas. Estoy seguro de que tienen planes para localizar a sus familias, si es posible. Rita se sentó a su lado, con la espalda recta. Miku tuvo la incómoda impresión de que su mirada acerada estaba fija en ella. Eso sería ideal, respondió Hiroshi. Por un acuerdo tácito, el resto del grupo le permitió hablar por ellos. Sabemos que hay muchos aspectos logísticos que considerar antes de que eso sea posible. Naruto se encogió de hombros. Quizás, respondió. Con el mundo como está, ahora puedo usar mi chakra con más libertad. ¿Quién examinaría con cuidado un caballo regalado, después de todo? Preguntó. Allí estaba. Aquello que ella estaba intentando con tanto esfuerzo sacar de su mente. Miku no sabía si había tenido suerte de desmayarse. En un momento, Naruto se enfrentaba a la multitud que se precipitaba, y al siguiente, Saya no estaba dispuesta a abofetearla suavemente para despertarla. Tras intentar refrescar sus recuerdos, solo tenía una vaga pero abrumadora sensación de horror. Nadie quería hablar de lo sucedido. Pero por el discurso de Rei de anoche, ella captó la esencia. Naruto había matado a la multitud, probablemente de alguna manera horrible, y definitivamente con ese chakra suyo. Mientras tanto, Rita lo miró con una leve expresión interrogativa cuando mencionó su chakra. No te preocupes, se giró ligeramente hacia ella mientras respondía a su pregunta tácita. Son conscientes hasta cierto punto. Hasta cierto punto, pensó Miku. Así que hay más de lo que nos ha contado. Observó a Rita con más atención. Naruto claramente confiaba mucho más en ella que en ellos en ese momento. La valora más también, pensó, mordiéndose el labio mientras pensaba. Naruto continuó desde donde se detuvo, pero Miku apenas le prestó atención. Se recostó en el cómodo sofá, dejándose llevar por las palabras de Naruto. Se veía bien hablando de cosas aburridas. Peligroso, distante, un poco demasiado relajado. Su mirada recorrió la habitación. Shizuka sonrió con facilidad. Rei se sentó rígida, como un arco tensado. Su mente volvió a vagar hacia Rita. Estaba dispuesta a apostar a que Naruto no tenía una relación romántica con ella. Si bien la mujer era lo suficientemente atractiva como para ser un factor, los dos juntos no transmitían esa vibra. Probablemente era una amiga muy querida, tal vez una figura ligeramente maternal.
Sus ojos se cruzaron con los de Rita brevemente. Solo por un instante, antes de apartarlos. Tenía la sensación de que había dado en el clavo con el aspecto maternal. Le costó contener el escalofrío. Una osa madre era extremadamente peligrosa. Maternal, sí, pero aún así extremadamente peligrosa. Si quería espacio para prosperar allí, tendría que jugar con los instintos de Rita, no desafiarlos. La voz de Rei volvió a atraer su atención hacia la reunión. Era fría. De hecho, apenas cordial. ¿No basta con hacer lo correcto? ¿Siempre hay que presentar todo en función del coste? Preguntó. Hizo que Rita se sentara, con el rostro terso, pero de alguna manera emitiendo el aire de un lobo con las orejas hacia atrás. Miku se puso alerta y buscó en su memoria los últimos minutos para descubrir qué había sucedido. Fue en vano. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos y no recordaba nada. O al menos nada que explique el rápido enfriamiento de la atmósfera. Rei, advirtió Hiroshi con voz firme. No hay razón para ser grosero. ¿Cómo es que fui grosera? Preguntó Rei, yendo al extremo opuesto mientras miraba a Hiroshi con vehemencia. Solo dije lo correcto y lo ético. Naruto tiene el poder y los medios para salvar a la gente, pero prefiere cobrarles su precio. ¿En serio? Pensó Miku frunciendo el ceño. ¿Otra vez esta tontería? Se giró para fulminar a Rei con la mirada. Ni siquiera necesitaba hacerlo, más bien para posar ante Rita. Estaba realmente molesta con la mocosa. Shizuka resopló. Fuertemente. ¿En serio, chica? Preguntó. ¿Es por eso que tus bragas estaban retorcidas y te sentaste a la mesa pensativa? Eres un poco joven para hacer eso, ¿sabes? No estaba pensando en nada, espetó Ri. Silencio, todos, dijo Rika con la mirada fija. Esta reunión no se convertirá en una pelea. El de lo contrario tácito flotaba en el aire. Miku imaginó que el sonido de tragar saliva de todos en la habitación era casi audible. Naruto le sonrió en agradecimiento a Rita, quien simplemente resopló y se relajó a lo que parecía ser su postura predeterminada, espalda recta y serena. Naruto se volvió hacia el grupo, observándolos con cierta diversión. Es muy difícil tomarlos en serio, especialmente a los niños. La niña es un manojo de emociones reprimidas, comentó Kurama. Niños, se burló. Naruto sonrió un poco ante la exasperación que sintió de Kurama ante esa última palabra. Está frustrada, respondió. Tener un palo tan grande en el culo debe ser incómodo. Kurama simplemente se burló otra vez. Puedo entender tu frustración, comenzó. Rei era la más obvia, pero en realidad, todos estaban un poco nerviosos. Hasta ahora, la mera responsabilidad de sobrevivir los mantenía ocupados. Pero con tiempo para relajarse y dormir, las preocupaciones enterradas volvían a aflorar. Déjame aliviarte un poco las preocupaciones, continuó, dirigiendo su atención a Saya, con una leve sonrisa en el rostro. Saya, de alguna manera, tu padre se enteró de lo que estaba pasando antes de que todo se fuera al garete. Tiene sus propiedades fortificadas, y muchos de sus hombres llegaron hasta él en los primeros días de la locura. Entonces, ¿está a salvo? ¿Mamá y papá están a salvo? Preguntó Saya con una voz débil y delicada. Al observarla, su sonrisa se ensanchó ligeramente al asentir. Sí, lo son. De hecho, le tendió la mano a Rika. Ella le puso una carta en la mano y él se la entregó. Iba a darte esto en privado, pero ahora me parece apropiado. Extendió la mano con cautela, como si la carta fuera a desvanecerse. Su sonrisa se tornó un poco melancólica. Qué dulce, sí, a veces, olvido que estas personas apenas se están convirtiendo en adultas, no tienen tiempo para tropezar, dijo Kurama, agudizando su atención mientras se concentraba activamente en el grupo frente a Naruto. La cachorra se controla bien, pero es solo una entre muchas. No están tan mal, insistió con cariño. ¿Seguro que te gusta Saeko? Quizás, reconoció Kurama. Pero es porque está interesada en la importantísima tarea de reiniciar un clan para mí. Por eso también me gusta el doctor. No estoy intentando una restauración cultural, Kurama. ¿Qué prisa hay? Quiero quedarme con una mujer y construir con ella. Con la cantidad de chakra que le entrará, será prácticamente inmortal. Eso es asunto tuyo. Sin embargo, ahora que lo mencionas, necesitas encontrar la manera de exponerlos a fragmentos de mi chakra. Suponemos que aún podemos compartir chakra como antes. Pero recuerda, también suponíamos que tendrías tu técnica de clonación. Bueno, mierda, entonces, supongo que mi padre está con el señor Takagi. Preguntó Saeko, sacándolo de su conversación con Kurama. Mentalmente archivó el problema del chakra para más tarde.
Saya estaba perdida en su propio mundo, acunando la carta en sus manos y con un aspecto como si estuviera luchando por no llorar. Sí, respondió simplemente. Saeko simplemente asintió. Parecía que la tensión la había abandonado, evidente solo porque ya no estaba. Con toda la atención puesta en el exterior por ahora, continuó. Para el resto de ustedes, si su familia está en Tokonosu, solo pueden estar en uno de unos pocos lugares. Algunos son buenos. Esta finca, las propiedades de Takagi y uno de los 3 campamentos de la JSDF en la ciudad. Otros no son tan buenos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Shizuka con una leve sonrisa. De hecho, creo que ha tenido esa sonrisa desde después de la rampa de ayer por la mañana. No todas las personas influyentes de la ciudad son como Takagi, fue todo lo que dijo Naruto en respuesta. Shizuka asintió en señal de comprensión. Continuó. Tendremos que coordinarnos con... Espera, Naruto, interrumpió Kyoko con el ceño ligeramente fruncido. ¿A qué te referías con lugares malos? Arqueó una ceja ante la interrupción, pero respondió de todas formas. Con el colapso de la sociedad, la gente se ha organizado en torno a personas con influencia y recursos. Algunos son como Takagi, honorables, ingeniosos e inteligentes. Otros son simplemente ingeniosos e inteligentes. Los ojos de Kyoko se iluminaron al comprender. Oh, dijo. ¿Y cuántos lugares hay así? Preguntó Hiroshi. Que sepamos. Al menos 6, y la más preocupante es la facción del senador Koichi, respondió Naruto. Miró a su alrededor en busca de otras preguntas antes de continuar. En cualquier caso, casi todas las facciones están en contacto. Enviaremos los nombres y las descripciones de sus familias y esperaremos su respuesta. Se giró para mirar a Rei. ¿Esto calma tus preocupaciones? La chica se burló levemente. ¿Y qué precio pedirías por este mínimo? Preguntó con dureza. Levantó la mano para detener la queja que vio en los ojos del resto del grupo. Puede que simplemente esté frustrada, pero debes vigilarla. Lo sé. Parece una situación complicada a punto de ocurrir. Tengo que ocuparme de esto ya. Por fuera, se limitó a reírse entre dientes. Nada que no me corresponda, te lo aseguro, respondió. Ella habría sospechado más si no le hubiera dicho nada. Espero tu lealtad, eso es todo. ¿Lealtad? Preguntó con tono empalagoso. Creía que éramos solo amigos. Esta vez, Naruto echó la cabeza hacia atrás y rió. Cuando volvió a fijarse en ella, sus ojos ardían de ira ante su aparente burla. Empezó a hablar antes de que ella pudiera responder, sintiendo las miradas de todos sobre él. Obviamente no somos amigos, dijo. Después de todo, no le hablarías a tu amiga de la forma en que lo has estado haciendo. Ella balbuceó y sus mejillas se incendiaron cuando él la llamó directamente. No, continuó. Seremos señor y criado. Esta es mi tierra. Estos son mis recursos. Será la sangre y el sudor de mi gente lo que mantendrá este lugar seguro y funcionando. Se reclinó en su silla. No me conformaré con menos. Así que se te cae la máscara, dijo con desdén. ¿Qué te convierte en un señor sobre todos nosotros? Japón es una democracia, la última vez que lo vi. Japón, tal como lo conocéis, está muerto, respondió. El resto del grupo permaneció como ajeno a la confrontación entre Rei y él. Sin embargo, se dio cuenta de que estaban pendientes de sus palabras. Es una suerte que algunas personas tengan lugares como este. Imagínense cómo estaría la República Popular China ahora mismo. No hay nada comparable a la libertad que tenemos en esta prefectura. Miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de todos. Saeko rebosaba afecto, Kota y Takashi admiración, Hiroshi y Saya determinación, Kyoko resignación, y Miku y Shizuka, con distintos matices de ambición y deseo. Esta es una apuesta muy importante. Nuestra propia supervivencia como humanidad. Si siguen aferrándose sin sentido a las trampas del pasado, bueno, la mosca que se pega al cadáver será enterrada con él. ¿Y quién te vigilará? Replicó Rei. ¿Quién puede exigirte cuentas? Tu poder personal es monstruoso. Tus recursos son inmensos. ¿Qué te impide convertirte en un tirano? Pero antes de que pudiera responder, Saeko lo hizo. Nadie. El resto del grupo se giró para mirarla. Sin embargo, Saeko solo lo miraba a él, con una sonrisa en el rostro. No es un niño al que cuidas. Solo tienes que confiar en él, en su ambición, su orgullo, su poder. Rei abrió la boca y la cerró. Apretó los puños en el regazo. Las palabras le ardían en el pecho, pero se negaban a salir. Él le sonrió, y su sonrisa se ensanchó. Y a cambio, obtenemos la capacidad de influir en él, sin ningún poder externo, sino basándonos únicamente en la fuerza de nuestra relación.
Capítulo 20. Entrecerró los ojos, observando cómo se formaba la matriz final. Se hundió en la pared con un ligero destello de chakra, distorsionando ligeramente el aire antes de desvanecerse. Ya solo queda activarlo. Retrocedamos un poco y veamos la cadena completa. Obedeció, retrocediendo hasta que todo el tramo de pared quedó en su campo de visión. Sintió que los lados de su cabeza se calentaban mientras Kurama canalizaba su chakra a través de sus ojos. Bien hecho, dijo. Debería funcionar, o al menos no explotar. Aliméntalo. Naruto se acercó a la pared y extrajo su chakra, vertiéndolo en la matriz del sello. Esta lo absorbió como tierra reseca. Bien, ahora, envuelve un poco de chakra natural alrededor de tu chakra y guíalo hacia la matriz. Debería empezar a llenarse solo. Usar chakra de esa manera parecía casi contradictorio. Pero lo que Kurama había olvidado sobre los sellos era más que todo lo que Naruto sabía, incluso como maestro de sellos en Konoha. Y Kurama nunca olvidó nada. Todo casi se le escapó de las manos cuando la matriz se aferró con avidez al chakra natural que lo cubría, atrayéndolos hacia sí. Naruto liberó gradualmente su chakra hasta que el suministro se estabilizó. El sello extrajo automáticamente una cantidad constante de chakra natural. A lo largo de la pared, la matriz se iluminó, invisible a simple vista, pero vibrando con poder. Se le erizaron los pelos de los brazos hasta que se apartó de la pared. Gracias Kurama, de nada. Con esta última sección de muro, terminó con el refuerzo de Finjutsu del perímetro de la finca Iga. Todo lo que quedaba era la puerta. No está mal, teniendo en cuenta que he vuelto hace menos de 48 horas. El flujo de chakra hacia arriba y hacia la pared era hipnótico, como una ilusión diseñada para atraerte, pero solo para personas sensibles al chakra. Hablando de ilusiones, Kurama, no lo sé, dijo. Depende. Eres un desastre con el genjutsu. Sí, pero podrías, ya sabes, conducir mi cuerpo. ¡Qué cara tan grande! ¿Por qué querría hacer algo tan asqueroso? Él resopló. Oye, tampoco es que vaya a ser agradable para mí. Agradable, no estoy hablando de eso. ¿Te das cuenta de lo que ni siquiera tienes palabras para describirlo? Sofocante, supongo. ¿Te das cuenta de lo sofocante que sería algo así? Pero no estás siendo simplemente dramático. Kurama se burló. Déjame explicártelo así, comenzó. En la historia cristiana de la encarnación, Dios se hizo hombre, hecho carne. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tomó ese camino tan enrevesado? ¿Para qué me molesto? Refunfuñó Kurama. Para el propósito de nuestra conversación, solo debes saber que poseer tu cuerpo, aunque es posible, sería muy incómodo, al menos, digo, niveles de incomodidad de crisis existencial. Eso es muy considerado de tu parte, pero puedo manejar algunas crisis existenciales, respondió Naruto. Claro que puedes, replicó Kurama. Estás anclado en la carne. Hasta tu alma lo entiende. Yo, en cambio, no. Estás pidiendo algo tan absurdo como que el calor defeque un cuadrado a la gravedad o la púrpura. No es cuestión de incomodidad, es fundamentalmente absurdo. Tu forma mortal es más que simplemente demasiado pequeña. Tiene la forma, la textura y la realidad completamente equivocadas. ¿De verdad quieres un ser de mi calibre con una crisis existencial? Claro. Maldita sea, habría sido muy útil tener eso. ¿Por qué no puedes? Simplemente practica a la antigua usanza. ¿Qué? Los clones realmente te han vuelto perezoso. Practica. Los últimos hilos de chakra se hundieron en la piedra como una exhalación final. Naruto dejó que sus sentidos se retrajeran, parpadeando para alejar el hormigueo en el borde de su conciencia justo cuando la voz de Hideo rompió el silencio. ¿Ya terminaste, jefe? Preguntó el hombre. Con la pared, sí, respondió Naruto. Se apartó de su trabajo y se tomó un momento para respirar. Ahora quiero trabajar en la puerta principal. Hideo sonrió. Eso sería un salvavidas, literalmente. Esa puerta rota era una tragedia inminente. Naruto tarareó en respuesta. Francamente, su situación seguía siendo un desastre, a pesar del progreso que habían logrado. Nadie pudo precisar cuándo comenzó el día Z, como lo habían empezado a llamar. El instinto y la información de Takagi les permitieron ganar apenas un día de preparación. Preparativos que, en aquel momento, eran para una amenaza desconocida. Gestionar esos primeros días fue un infierno, sobre todo porque solo podía coordinar por teléfono. Hideo había demostrado que valía cada centavo que le había pagado, tanto por gestionar los primeros días como por sentar las bases para el resto de la planificación. Lo miró de reojo mientras caminaban. Hideo tenía la cabeza agacha mientras miraba una tableta. Le había crecido un poco el pelo, junto con un poco de barba.
Con un aburrido cabello castaño, el hombre de 1,70 m parecía un oficinista japonés cualquiera. Sonrisa normal, andar normal, ojos normales. Pero era uno de sus soldados más confiables. Tendría que serlo para llegar tan lejos en la empresa. Fue por iniciativa de Hideo que el PMC llamó, o intentó llamar, a todos los contratistas y consultores involucrados en la construcción del complejo de una forma u otra. Fue la iniciativa de Hideo la que designó una empresa para que, en el primer día de caos, recogiera el mayor número posible de esos contactos y sus familias. Los civiles que se encontraban fuera de los bloques del juicio final le debían la vida a ese hombre. No te lo había dicho antes, pero es realmente impresionante lo que has construido aquí. Naruto sonrió. Funcionó muy bien y me hice rico. Es simplemente la mejor experiencia en una comunidad cerrada. Jefe, dijo Hideo, atrayendo la atención de Naruto. Una cosa más. Los civiles quieren conocerte. Naruto frunció el ceño levemente. No es tan inesperado. ¿Por qué, entonces? ¿Tienen miedo? No lo creo, respondió Hideo. Esa no es la impresión que me han dado. Nos ven como protectores. Los civiles, como los llamaba Hideo, representaban a las familias que se encontraban en el corazón del sector catastrófico de la urbanización. En realidad, eran clientes activos de todo el proyecto. Un nivel por encima del resto de la gentuza en los sectores de alquiler. Naruto rió entre dientes. ¿Entonces solo sienten curiosidad por el mago? Hideo se encogió de hombros, casi como diciendo, ¿qué sabes hacer? No puedo pasar por alguien tan extraordinario como para hacer todo esto ahora, ¿verdad? Respondió. Naruto le dio una palmada juguetona en el hombro. Solo a los civiles, ¿y qué saben ellos? Uno de mi grupo hablaba de quién me hace responsable. Y de excesiva concentración de poder. Hideo se rió de eso. ¿No les dijiste que puedes aplanar un área del tamaño de un campo de fútbol? Claro que no, dijo Naruto, riendo. Y antes era un campo de fútbol. A Hideo le tomó un momento comprender. De ninguna manera, suspiró. Sí, claro, respondió Naruto con una sonrisa burlona. Te lo cuento luego. Maldita sea, por favor nerfea, se quejó Hideo. Naruto simplemente se rió un poco más. La sonrisa de Hideo permaneció en su rostro un instante antes de desvanecerse lentamente, contorsionándose en una mueca pensativa. Eso me recuerda, dijo, bajando la voz mientras sus ojos parecían envueltos en sombras. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Naruto levantó una ceja en señal de interrogación. Supongo que ya no estamos hablando de los civiles. Sí, respondió Hideo. Logramos contenerlos como pediste, pero cuanto más tiempo permanezcan allí, mayor será la probabilidad de que alguien lo fastidie todo y nos meta a todos en un buen lío. Naruto suspiró y su humor jovial se volvió sobrio. Además, continuó Hideo, muy poca de esta gente tiene el valor de mantener a esa escoria encerrada en esta situación. No queremos una situación en la que gente que no es nuestra al 100% termine enterándose de lo que está pasando. Como siempre, Hideo tenía razón. Naruto suspiró de nuevo. Yo me encargo, prometió, pasándose la mano por el pelo. Estar de nuevo con sus hombres le quitó un peso de encima que ni siquiera sabía que tenía. Todos los miembros de la antigua tripulación habían trabajado con él en algún momento. Era su propio coco. Su arma de doble filo en la noche. Desde los infiernos abrasadores de los desiertos de Borno hasta las favelas de México, siempre que lo necesitaban para desplegarse junto a los hombres, estaban de fiesta. Shinigami, al principio, lo susurraron con alivio. Luego, los soldados más audaces bromearon al respecto en voz alta. Un par de años después, fue su indicativo oficial. Los soldados eran gente refrescantemente sencilla. Lamentablemente, no había civiles. Observó cómo el grupo entraba poco a poco en la habitación, de uno en uno y de dos en dos. Escondido tras un espejo unidireccional, escuchó a medias mientras Hideo le susurraba información. Es el último, dijo Hideo en voz baja. Faltan 3 minutos para que empiece la reunión. Naruto simplemente tarareaba, los dedos de su mano izquierda tamborileaban un ligero ritmo en el brazo de su silla y su muñón estaba pegado a su costado. Para ser justos, se han portado extremadamente bien, para ser civiles, incluso los humanos pueden ser entrenados, dijo Kurama con desdén. No son Uzumaki. Ni siquiera son los lobos de nuestro mundo, son simplemente perros. Pero los perros también tienen su utilidad. ¿Dejarás alguna vez de menospreciar a los humanos? Suspiró Naruto exasperado. Sí, respondió Kurama. Cuando dejen de chupar. El zumbido casi inaudible de las computadoras a sus espaldas creaba un ambiente extrañamente reconfortante.
Si se concentraba, podía oír los murmullos del grupo mientras los miembros se mezclaban y aprovechaban para ponerse al día. ¿Incluso él? Preguntó Naruto, con la mirada fija en un hombre que era el nexo de uno de los grupos poco organizados en la habitación contigua. Sé que has visto mis recuerdos. Ese hombre es casi increíblemente brillante. Kurama guardó silencio, pero Naruto no esperaba menos. El hombre era realmente así de brillante. ¿Cómo jugamos a esto? Pensó Naruto, observando el resto de la sala. La emoción predominante allí parece ser positiva. Era fácil observar a los grupos allí, casi con toda seguridad representando facciones dentro de la finca. Todos representaban el poder en algún sentido. En general, representaban a las 32 familias del sector del fin del mundo, y las únicas con permiso para definir las políticas de la finca. Al menos antes de que el mundo se fuera al carajo. Debían estar ansiosos por hacerlo. La vieja guardia estaba reunida, salvo uno, alrededor de León. El último de la vieja guardia, Kenji Sato, estaba en su propio grupo. El hombre de cabello oscuro vestía una chaqueta gris oscuro y estaba rodeado por algunos de los nuevos inquilinos. Se recostó, con los brazos cruzados, y sus ojos oscuros brillaban con el desprecio satisfecho de quien veía a todos los líderes, excepto a él, como un simple obstáculo temporal. Se inclinó para susurrarle algo a uno de sus seguidores, sin apartar la vista de León. Los nuevos guardias, en su mayoría propietarios recientes, se agrupaban en grupos de 3 y 4, sentados en la barra o cerca de ella. Algunos ya tomaban bebidas. Otros estaban sentados solos, sobre todo los mayores, entre los que destacaba Lady Chiyo. Sin embargo, en general, parecían al menos cordiales entre sí. Aún así, las señales estaban ahí para que la gente atenta las viera. Una arruga demasiado apretada en el rabillo del ojo de una persona mientras se alisaba el cardigan. La risa exagerada de otra, una mujer de unos 40 y tantos años que luchaba por alejarse de la naturaleza tanto como podía. Un hombre mayor se sentaba a su lado riendo con ella. Si uno pudiera mirar más allá de su repugnante cardigan rosa, vería el anhelo desesperado de un tonto pensando con su cabecita iluminando sus ojos. Si uno pudiera mirar más allá de su belleza marchita, vería la ambición desesperada de una mujer que busca el siguiente punto de apoyo. No fue lo mejor, pero, puedo trabajar con esto. Sus ojos se dirigieron nuevamente al hombre que le había mencionado a Kurama, un hombre bastante promedio que dominaba uno de los grupos, León Reeves. Para cualquiera que no fuera un gran dios del chakra, el hombre realmente no necesitaba presentación. Era uno de los hombres más ricos del mundo. Un excéntrico pionero tecnológico con un carisma peculiar y directo. Y lo que es más importante, había sido uno de los primeros en registrarse como terrateniente en la finca, adquiriendo el sueño que Naruto vendía. Sus conexiones eran extremadamente útiles en la mayoría de las soluciones tecnológicas de la zona de Konoha. Incluso ahora, según los informes de Hideo, además de los ingenieros de Takate, el resto del equipo de ingeniería disponible era casi exclusivamente suyo. Su esposa estaba sentada a su lado, observando con frialdad a todos en la sala. Era una mujer hermosa, incluso de 50 y tantos. Naruto no dudaría en llamar a la pareja a sus amigos. El ex shinobi se puso de pie y salió de la habitación. Hideo se quedó dentro, observando al grupo desde otra perspectiva. No era que no confiara en ellos, pero, un grupo tan acostumbrado al poder como esta gente no se conformaría con ser simplemente arreado. Como habría dicho Lady Tsunade, los humanos se están volviendo humanos. Se detuvo afuera de la puerta por un momento, para centrarse. Vamos, se quejó Kurama, impaciente. No pueden ser peores que los charlatanes de mi pueblo. A estos sí que les caes bien, sobre todo. Naruto se rió entre dientes, respiró hondo y abrió las puertas. El frío del aire acondicionado le dio la bienvenida, y una suave luz se extendía por el pasillo, más allá de su corpulencia. La habitación estaba diseñada como una especie de salón, con suaves sillas y sofás acolchados, dispuestos con gusto. Los suelos de madera oscura se integraban con el resto de la decoración, dándole a la habitación un aire elegante pero acogedor. A un lado, había un bar y una parrilla, atendidos por un cuarteto de empleados de la finca Iga. La barra, de hecho, dominaba esa pared en particular, y el intenso aroma a madera creaba un matiz terroso, mezclado con toques de barbacoas pasadas y un ligero toque alcohol. El hombre del momento, saludó León, acercándose a su encuentro. El resto de la sala se mantuvo un poco rezagado. Algunos se pusieron de pie al permitir que León avanzara, aunque el hombre no se dio cuenta. La voz del hombre era de esas que llenaban una habitación sin proponérselo. Cálida y áspera, rápida y contagiosa.
Era la voz de un hombre que había convencido a cientos de personas de seguirlo hacia sueños imposibles. Puede parecer una metedura de pata, continuó el hombre, pero ha sido sumamente gratificante ver lo bien que salieron nuestros preparativos. Las palabras salieron a borbotones en una especie de danza frenética, como si su boca luchara por seguirle el ritmo a su cerebro. Su esposa lo seguía de cerca y meneó la cabeza con una especie de regocijo cariñoso. Es una metedura de pata, resopló Naruto en respuesta. Me alegra verte, León, dijo. El hombre era un poco corpulento, pero estaba lleno de energía. La vida en la finca le había sentado bien. Miró más allá del hombre, a su esposa, y le dedicó una leve sonrisa mientras ella le ofrecía la mano. Era una mujer de pocas palabras y acción imparable. Él le tomó la mano con suavidad, rozando sus nudillos con los labios. Un placer como siempre, señora Reeves, murmuró Naruto. En efecto, respondió la mujer. León respiró hondo, intentando hablar. Ella no se lo permitió. Ve y conoce al resto de la sala, dijo, mirando a León, quien repentinamente se volvió tímido. Siempre podemos ponernos al día en nuestro tiempo libre. Naruto rió entre dientes al escuchar sus palabras. Siempre era divertido ver a la esposa del hombre acorralarlo. Cuando la pareja se alejó, la mayoría de los presentes se abalanzó sobre él. Se animó a la multitud, estrechando manos, besando nudillos y charlando un rato. Conocía personalmente a algunas de las antiguas familias Iga, como los Reeves, pero las más recientes solo lo conocían por su reputación. Lady Chiyomori, Lady Mori, como la conocían, fue una de las pocas que permanecieron sentadas, y la reservó para el final. La mujer era la madre de uno de sus hombres, cuyo nombre figuraba en la placa de honor. Viuda el año pasado, la anciana lucía el dolor como una especie de manto majestuoso. Naruto se dirigió a su silla y se arrodilló a su lado. Le tomó la mano con suavidad, sonriendo en respuesta a la suave sonrisa de ella. Hola, señora, la saludó en voz baja. Era la persona mayor de su familia, que ahora estaba compuesta por la viuda y los hijos de su difunto hijo, y sus dos hijas menores. Su mirada se suavizó un poco y su sonrisa se ensanchó. Naruto, dijo, con la familiar ronquera que envolvía su nombre en una cálida amistad. Te ha costado mucho llegar hasta aquí. Disculpe la demora, señora, respondió. No se pudo evitar. En algún lugar en el fondo de su mente, notó a las personas cuya mirada se agudizó con el tiempo y el afecto que dedicó a la anciana. Después de todo, a diferencia del resto, ella no tenía dinero. Era solo la dueña de unos restaurantes que, de alguna manera, se había colado en este grupo de élite por razones que desconocían. Una simple mujer de clase media. Cerca de atrás, ese hombre con el blazer oscuro, otra vez. El tonto bobo junto al viejo con ese horrible cardigan, añadió Kurama. Rezuma ambición. Él asintió para sus adentros. ¿Eso es todo? No, respondió Kurama. Pero esos son los más atroces. Si no puedes con el resto sin siquiera saberlo, entonces la serpiente realmente desperdició su enseñanza en ti. Está bien, Madame Mori desestimó su disculpa con un gesto, atrayendo su atención de nuevo hacia ella. Nada de eso ahora, dijo con una cálida risa. Si no pudiste evitarlo, pues no pudiste. Su mirada se agudizó al observar el resto de la habitación tras él. Deberías seguir adelante, dijo. No conviene perder tanto tiempo con una anciana como yo. Siguiendo sus palabras, apartó las manos de las suyas y le dio una palmadita en el hombro mientras él se levantaba. Ten cuidado, murmuró. Ya sabes cómo es esta gente. Él simplemente asintió. En efecto, lo hizo. Una vez de pie, observó al personal del salón trabajando. Incluso con la reducida cantidad de personal, se movían con precisión, sirviendo refrigerios y mezclándose con la sala como sombras. Se dirigió al estrado, ubicado más o menos al frente de la sala. Era un escenario ligeramente elevado, perfecto para captar la atención de todos los presentes. Hola a todos, empezó con voz resonante. Hola, murmuró la sala a coro. Esta sensación, pensó. Que tanta gente te admire por tu poder, qué emoción. Diría que fue un placer estar aquí, pero sería demasiado parecido a nuestro buen amigo León, continuó, provocando risas apagadas en la sala, la más fuerte del propio León. Siento haberme retrasado tanto. No estuve en la finca hasta hace un par de días. Por un instante, mientras observaba a la multitud reír entre dientes, el viejo y familiar resentimiento amenazó con aflorar en su pecho. Una vez más, se encontraba solo, admirado por quienes no dudarían en derribarlo para obtener algún beneficio. En momentos como este, extrañaba la simplicidad de la vida shinobi, su equipo y él contra el mundo. Él luchó contra ese sentimiento. Siempre estuvo hecho para algo más que eso.
Puede que no fuera la frenética y sangrienta batalla, pero era una batalla, una que Orochimaru entrenó bien para disfrutar. Era la carga de la competencia, como dirían todos los Sannin. Además, dijo Kurama, con la voz más suave que nunca. No estás solo. Nunca volverás a estar solo. Sonrió internamente, esperando que los murmullos se calmaran. Dicho esto, continuó, esta breve sesión informativa es para informarles a todos sobre las medidas que hemos tomado y tomaremos para ayudarnos a superar esta catástrofe. Caminó hacia el borde más cercano del estrado, a solo un paso de su ubicación anterior. Todos ustedes se convirtieron en parte de esta comunidad en momentos como este, dijo. Si la debacle de los fracasos del pasado nos enseñó algo, es que no se puede confiar en que el gobierno se engañe con un espejo y una bombilla. Sonrió, levantando la mano izquierda mientras hacía un gesto a la multitud. Mantuvo el muñón inmóvil, con cuidado de no manchar la imagen que intentaba proyectar. Todos ustedes comprendieron la verdad. Nuestra supervivencia no puede ser confiada a un gobierno impersonal. Apretó el puño que le quedaba. Pongan esa confianza en ustedes mismos y en mí. Entonces sonrió, con una sonrisa atrevida que prometía una aventura salvaje. Déjame mostrarte por qué esa confianza no fue infundada. Saeko se agachó, con los brazos separados mientras rodeaba a su oponente. A su alrededor, los vítores estridentes del cuartel resonaban, formando un muro de sonido casi físico. Los cánticos subían y bajaban como olas, abucheos y vítores se fundían en aplausos y burlas. Un organismo vivo de puro entusiasmo. El sudor le corría por la cara y desaparecía en el cuello de la camisa, enredándole el pelo a los lados del cuello. Respiraba por la nariz, controlada, mientras intentaba encontrar la manera de pasar a su oponente. Le dolían levemente los brazos, y un moretón en el costado la apretaba con fuerza al moverse, pero lo olvidó. La persona al otro lado la imitó, imitándola sin esfuerzo. El cabello oscuro de la mujer estaba corto, con un tatuaje asomando por el cuello de su camisa. Podría haber sido una luchadora cualquiera, pero tenía una sonrisa preciosa, una sonrisa que no ocultaba el leve placer en sus ojos. Saeko pudo sentir que su rostro se estiraba en una sonrisa a juego. La mujer se abalanzó sobre ella, una repentina explosión de movimiento que puso a las dos luchadoras casi cara a cara. El tiempo pareció detenerse mientras Saeko se perdía en el ritmo de sus cuerpos, los sonidos a su alrededor se desvanecían a medida que el momento se alargaba, imposiblemente largo. De repente, el codo de la mujer se deslizó, golpeando el costado de Saeko con una explosión de fuerza. Saeko tropezó, y la mujer estaba allí, guiándola hacia otro golpe al cuerpo, dejándole la cara intacta. Como si se estuviera burlando de mí, la superioridad juguetona de la mujer despertó algo en Saeko, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba ahí. De repente, todo lo que vio fue rojo. Se giró bruscamente, cargando todo su peso en una pierna mientras caía. Luego arremetió, buscando la sonrisa presumida de la otra mujer. Falló. La mujer eludió la patada con fluidez, imperturbable, tomándose el tiempo para golpear la parte interior de los muslos de Saeko en una repugnante muestra de dominio, incluso mientras Saeko intentaba convertir su caída en un vector para un contraataque. Aterrizó con las palmas de las manos debajo de ella, empujándose en un intento de darse la vuelta. De repente, se estrelló de bruces contra la colchoneta con un dolor cegador, con una tenaza en el tobillo. Parpadeó rápidamente para contener las lágrimas y vio el pie de la mujer a pocos centímetros de su cara. Tardó un instante en localizar de dónde provenía el dolor. Del cuero cabelludo. Recorrió con la mirada el pie hasta donde se encontraba, atrapando su cabello entre él y la colchoneta. El rugido de la multitud volvió a entrar, ahogándola. El pie desapareció y la mujer se agachó a su lado, con una sonrisa menos burlona ahora, más cálida. Lo hiciste genial, niña, comentó. ¿Te ha estado enseñando el jefe? Por primera vez, Saeko sintió algo incómodo. Vergüenza, en un lugar donde solo conocía el honor. Sentía la cara en llamas, rivalizando con el dolor que le quemaba el cuero cabelludo. Sin embargo, antes de que pudiera responder y avergonzarse, alguien más respondió por ella. Ni siquiera yo puedo atribuirme esa gloria. Ella se giró, a pesar del dolor, para ver a Naruto deslizándose sin esfuerzo entre la multitud y entrando al ring, con una sonrisa fácil en su rostro. Su rostro ardía, pero con un tipo diferente de vergüenza. El semblante de Naruto se mantuvo cálido. Lo hiciste muy bien, comentó, dejándose caer en cuclillas junto a ella. Lara lleva matando desde antes de que nacieras. Seguirle el ritmo durante tanto tiempo, se apagó con una sonrisa.
Su mano le acarició el cabello mientras ella se relajaba en la colchoneta, con el corazón latiendo con fuerza y los dolores del resto del cuerpo apoderándose de ella. Con su mano en su cabello, incluso el ardor en sus músculos era placentero, y el dolor agudizaba la calidez de su toque. Su sonrisa era contagiosa, y ella sintió que su rostro reflejaba el suyo. Ahora que tenía tiempo para calmarse, estaba siendo irrazonable. Ella logró burlarse. Supongo que me creí mi propia propaganda, ¿eh? La mujer, Lara, se rió entre dientes. Un poquito, sí. Se pasó los dedos por la barba incipiente. Perdón por ser tan brusca, pero sin duda lo necesitabas. Me atacaste como si fueras a abrirte paso a empujones. Directa, agresiva, llena de pasión, como si ya hubieras decidido que podías ganar. Saeko recordó los últimos minutos mientras la mujer hablaba y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Lara tenía razón. Sostuvo la mirada de Saeko, con una fina capa de sudor en el rostro. Ignoraste la brecha, continuó, con la voz endurecida. Experiencia. Alcance. Peso. Ni siquiera intentaste evaluarme, en realidad no. Simplemente te lanzaste, como si tu agresividad fuera suficiente. Sacó la lengua rápidamente para humedecerse los labios. No lo es, no está en nuestras ligas. No si quieres pasar al siguiente nivel. Sonrió mientras se encogía de hombros, probablemente para suavizar la crítica. Así que te bajé un poco el tono. Eres bueno, pero no tanto. Al menos no todavía, respondió Saeko suavemente. Lara sonrió con tono de aprobación. Así me gusta más. Saeko rodó sobre su espalda, y el movimiento le desprendió el cabello de las atenciones de Naruto. El ruido se había reducido a murmullos, y las botas rozaban la alfombra mientras los espectadores se alejaban, perdiendo el interés ahora que el espectáculo había terminado. Lara estaba de pie junto a ella, con la mano extendida. Ella lo agarró y la ayudaron a ponerse de pie. Naruto le dio una palmadita en la cabeza mientras ella le sonreía. En cierto modo, este era el mejor resultado para ella. Naruto y su padre eran inalcanzables para ella, uno más que el otro. Pero con otra persona, había vislumbrado un paso intermedio. Un paso que ella podría alcanzar. Capítulo 21. Hiroshi mantuvo la vista fija en la espalda de la persona que tenía delante, concentrándose en poner un pie delante del otro mientras el grupo avanzaba por el camino trillado. Su respiración se sentía casi insoportablemente pesada, ardiendo mientras inhalaba y exhalaba en ráfagas ásperas y desesperadas. Las últimas gotas del chaparrón apenas habían cesado. Estaba empapado hasta los huesos. El calor de la carrera no conseguía secarlo. Sus pies chapoteaban ligeramente al correr, salpicándose barro en las piernas. Un atardecer violeta se filtraba entre las nubes, pero más allá, en el horizonte, unas nubes oscuras teñían el cielo como pizarra. El camino que se extendía ante nosotros brillaba con una humedad resbaladiza, como un río a lo lejos. El atardecer jugaba en su superficie en una danza deslumbrante de colores brillantes. El espectáculo era surrealista. Era un testimonio de lo que era toda la finca. Una isla de belleza en un mundo destrozado por la monotonía de la muerte y la supervivencia sin aliento. Unos pasos por delante, Kota avanzaba a grandes zancadas, siguiendo con facilidad el ritmo de los residentes de la finca. A lo lejos, oía el ladrido del líder de la carrera, que cantaba a gritos una melodía absurda que les marcaba el ritmo. El grupo de la finca rugía los versos de regreso mientras corrían, moviéndose con la fluidez que da la familiaridad. En cuanto a Hiroshi, apenas podía respirar, y mucho menos cantar. Ni siquiera sabía la letra. A su lado, Takashi corría, jadeando audiblemente, con el rostro de una determinación severa. Si solo hubieran sido ellos, él y el resto del grupo al que mentalmente llamaba el grupo Fujimi, se habría dado por vencido. Pero ahora, corriendo con un grupo compuesto por mujeres, adolescentes, hombres que apoyaban a niños y ancianos, todos ellos que seguían la carrera con paso firme, lo más probable es que muera de vergüenza. Saeko no estaba por ningún lado. Si estuviera en este grupo, estaría al frente. Lo más probable es que se hubiera integrado al grupo al que pertenecía Naruto. En contraste, todas las demás chicas luchaban por seguirle la pista, incluso a él. Rei era la mejor del grupo, pero se había quedado atrás a medida que la carrera avanzaba con dificultad bajo la lluvia torrencial. Saya, Miku, Shizuka y Kyoko se arrastraban, aunque a duras penas. El sufrimiento era evidente en sus rostros, y Miku incluso se detuvo una vez a vomitar. Él no la culpó. Se perdió en la monótona caminata, un paso tras otro, hasta que, de repente, todo terminó. Cayó de rodillas, exhausto, sin importarle quién lo viera.
Alguien, no vio quién, le puso una botella de agua tibia en la mano y se la llevó a los labios, temblando. Al llegar el agua a su garganta, se dio cuenta de lo reseco que estaba. Las náuseas le invadieron, pero las reprimió con más tragos de lo que le pareció la mejor agua que había probado en su vida. Deberías caminar, Hiroshi. Se giró hacia quien le había hablado. Kota no parecía estar en mal estado, salvo por la ropa empapada que llevaba. Tardó un momento en oír lo que Kota había dicho, pero al hacerlo, gimió. El chico tenía razón. Le costó más de lo que creía ponerse de pie. Mientras caminaba de un lado a otro, Kota se acercó al resto del grupo, animándolos a ponerse de pie. La mirada de Hiroshi siguió a Kota y, inevitablemente, se posó en el grupo de la finca. Observó a la multitud que lo rodeaba. Si tuviera que arriesgarse, diría que eran casi 100. La mayoría de las personas del grupo de la finca parecían perfectamente bien, aunque un poco agotadas. Algunas se estiraban para enfriarse, y otras paseaban de un lado a otro como él. Ninguna parecía completamente agotada, como estaba seguro de que él tenía, por no hablar del resto de las chicas. Algunas las miraron, y algunas incluso le dedicaron un gesto amistoso al cruzarse con sus ojos. Era notable lo que Naruto había logrado allí. La finca le pareció una comunidad de personas decididas a hacer más que simplemente sobrevivir, y con los recursos y la voluntad para hacerlo. No lo hiciste tan mal, dijo alguien a su lado. La mirada de Hiroshi se dirigió hacia quien hablaba, y se posó en un hombre moreno con ropa deportiva. Con camisa y pantalones cortos oscuros, parecía uno de esos tipos adinerados que envejecen demasiado bien. Su porte, seguro y abierto, le confería más atractivo, casi como si la riqueza misma se le hubiera calado en los huesos. Incluso sus zapatos manchados de barro le quedaban bien. Era delgado, casi como una cuerda de látigo. Unas gotas de sal le teñían el pelo y la barba rapada. Hiroshi lo odiaba por reflejo. Soy Kenji, dijo el hombre, ofreciéndole la mano para un apretón. Hiroshi hizo ademán de estrecharla, pero apenas notó la botella medio vacía en su mano. La pasó torpemente a su mano libre y tomó la mano del hombre, con una sonrisa de disculpa en el rostro mientras intentaba contener su antipatía inicial. Hiroshi, respondió, mientras estrechaba la mano de Kenji. Kenji sonrió, un gesto torpe de sus labios que, de alguna manera, opacó la fuerza de su perfección. Bienvenido, Hiroshi. Sin ánimo de ofender, pero me doy cuenta de que no son residentes de esta zona, y mucho menos de la urbanización. Su voz, suave y pulida, era un barítono que enmarcaba la precisión con la que pronunciaba sus palabras, una funda de terciopelo dorado para el desaire cortés que ofreció. No lo somos, respondió Hiroshi, con un tono cuidadosamente neutral. ¿Cómo lo supiste? Kenji se encogió de hombros. Sin ánimo de ofender, pero esta zona atrae a cierto, digamos que es un tipo. Hiroshi resopló ante eso. Créeme. Lo sé. Se encogió de hombros, como para restarle importancia. Debe haber algo en el agua de aquí, bromeó. Nada de eso, respondió Kenji con seriedad. Esta rutina forma parte de los requisitos para residir en la urbanización. Se ha relajado en las últimas semanas debido a la situación. El hombre suspiró. Por desgracia, ahora solo nos queda cardio. Hiroshi no sabía qué decirle a eso. Sin embargo, el hombre se animó por sí solo mientras seguía hablando. Pero no importa. Estaré dispuesto a enseñarles a ti y a tu grupo cómo funciona todo más adelante. Señaló con la barbilla al resto del grupo detrás de Hiroshi. Puede ser un poco abrumador para los recién llegados. Es muy amable de tu parte, respondió Hiroshi, sin saber qué decir, pero demasiado educado para burlarse de él con incredulidad. Te lo agradezco. Kenji, al parecer sin dejarse intimidar por las gentilezas de los plebeyos, resopló. ¿Agradable? Rió entre dientes mientras se daba la vuelta. No creo que sea así. Todos demostraron su valía al no abandonar la manada. Si lo hubieran hecho, nadie en la finca se molestaría con ustedes. Hiroshi no pudo evitar su curiosidad. ¿Por qué? Preguntó. Kenji se detuvo un momento antes de responder. ¿Qué sentido tendría molestarme con gente que pronto moriría? Con eso, el hombre se alejó y Hiroshi lo dejó. Sintió a Kota a su lado. Al girarse, se encontró con las cejas arqueadas del chico. Nos estaba dando la bienvenida a la finca y se ofreció a mostrarnos los alrededores, respondió a la pregunta no formulada de Kota. ¿Por qué? Preguntó Takashi. Ni hablar. Respondió Hiroshi. Había algo que lo inquietaba en toda la conversación, pero no lograba identificarlo en ese momento. Se lo dijo a los dos muchachos que estaban a su lado. Por un momento caminaron en silencio. Bueno, dijo Takashi después de un momento.
No puedo creer que esto venga de mí, pero mientras estemos con Naruto, creo que estaremos bien. Hiroshi resopló, justo cuando Kota soltó una carcajada. Es cierto, dijo Kota. La voz de Hiroshi se profundizó, pensativa. Aún así, deberíamos tomar este cardio como una forma de mejorar y contribuir, aunque solo sea para aumentar nuestra capacidad de huida. El rostro de Takashi se contrajo. Maldijo en voz baja mientras Kota lo pinchaba juguetonamente. Si sigo con esto, me voy a morir, dijo. ¿De verdad quieres que te superen los ancianos de verdad? Preguntó Kota con un tono de alegría. ¿De verdad podrías morir sabiendo que eres peor corriendo que tus abuelos de verdad? Hiroshi resopló cuando Takashi volvió a maldecir. Cuando Rei vio las luces estroboscópicas, entró en pánico. Para ella, era comprensible. Luces ámbar recorrían el techo, las paredes y el suelo en franjas, y su pulsación resaltaba en la habitación. Latían con un ritmo empalagoso y familiar. Como hija de policía, conocía a la perfección los vídeos de simulacros. Sin embargo, dada la situación mundial, cosas como esta eran señales obvias para salir corriendo. Se quedó paralizada un momento, y luego hizo exactamente eso. Salió corriendo a la sala. No todos estaban en la casa. Hiroshi se fue inmediatamente después del desayuno, y Shizuka y Kyoko se marcharon poco después. Saeko, de hecho, se fue incluso antes. En cuanto a Naruto, no pudo determinar si regresó. Takashi y Kota debieron de irse más tarde, porque Miku y Saya fueron las únicas que salieron corriendo. Las luces formaban una especie de patrón direccional, apuntando en varias direcciones, la más cercana de las cuales era la puerta de su apartamento. Las tres chicas se miraron un instante antes de correr hacia la puerta. Siguieron las luces hasta llegar a la puerta principal de la mansión. Madame Ishikawa los esperaba en la puerta, con los brazos en jarras y el rostro impasible. Señorita Ishikawa, comenzó Rei, sin aliento y con el rostro enrojecido. La mujer permaneció inmóvil. Sé que es tu primera vez en este simulacro, pero esto es patético. Recorrió con la mirada el cuerpo de Rei. Chanclas, pantalones cortos ajustados y sin bolso. ¿A dónde ibas corriendo así? Rei se sonrojó por una razón diferente, gruñendo internamente. Esta mujer, pero la bruja había pasado a las demás, ignorándola por completo. Lo mismo con ustedes dos, sollozó. Apenas vestidas y sin preparación alguna. Todos ustedes son cadáveres esperando a que suceda algo. Saya respiró hondo, su rostro ya se nublaba por el enojo. Silencio, dijo la mujer, callando a Saya antes de que pudiera empezar. Quiero que tengas una idea de tu situación antes de empezar. Tal como estás, morirías sola en cuestión de días, como mucho. Mi trabajo es asegurarme de que eso cambie. Dio un golpecito a la pulsera en su muñeca y las luces se apagaron inmediatamente. Entrecerró los ojos mientras esperaba un momento, como si esperara algún desafío. Al ver que las chicas no tenían ninguno, continuó. Mañana se unirán a nuestra calistenia ligera. Su voz se volvió aún más firme. Por su bien, espero que no haya problemas. En retrospectiva, pudo decir con seguridad que, si bien no sabía lo que tenía en mente, 2 días después estaba segura de que no era eso. Ella yacía jadeante en el barro, con los muslos ardiendo y una picazón enloquecedora extendiéndose por todas sus piernas mientras trataba de recuperarse de su primera participación en lo que la señora Ishikawa había llamado calistenia ligera. Calistenia ligera. Esa mujer realmente era una bruja. Miku y Saya parecían preferir estar muertas. Miku tenía la cara blanca, y se le veían pequeñas gotas de vómito alrededor de los labios. Saya parecía a punto de desmayarse en cualquier momento. Yacía boca arriba, mirando al cielo e inmóvil, mientras respiraba profundamente. Shizuka y Kyoko apenas habían mejorado. A la doctora le temblaban las manos, y su sudadera estaba empapada y goteando, adherida a su cuerpo. En cualquier otra circunstancia, se vería deslumbrante. Pero simplemente se veía agotada. Kyoko tenía el cabello despeinado, con mechones flotando como una especie de halo de mente mientras estaba sentada espalda con Shizuka en una pequeña mesa, con los brazos colgando flácidos. El resto del grupo que corrió no parecía estar tan mal. De hecho, le provocó una punzada de vergüenza en el pecho. Su grupo, jadeante y exhausto. El resto de los corredores de la urbanización, saliendo de la pista y estirándose mientras se relacionaban entre sí. Era casi un evento social, y no una prueba física agotadora. La diferencia no podría ser más clara. Incluso esa bruja parecía perfectamente cómoda, ayudando a su alegre hija a estirarse. Su sudadera estaba apenas húmeda. No era nada comparado con lo empapada que estaba la camisa de Rei.
Por un instante, los odió. Una deliciosa y pecaminosa sacudida la recorrió, y sintió un fuerte sabor a bilis en la garganta mientras los miraba con furia a través de su flequillo embarrado. A cada miembro de la finca, sonriente, estirado y presumido, que no parecía recién salido de una guerra. ¿Quién demonios tenía buena pinta después de una carrera en el barro? No era justo. No era real. No podía ser, excepto que, obviamente, lo era. Alejó la amargura con cansancio. Los chicos estaban un poco mejor, y Kota estaba bien, por lo que ella podía ver. Se detuvo para decirle algo a Hiroshi, que estaba de rodillas, y el hombre se puso de pie con dificultad y empezó a caminar de un lado a otro. Debió haberle estado diciendo que caminara hasta perder el control. Un momento después, el niño se dirigió hacia donde estaban ellos, miserablemente tirados por el agotamiento. Deberías caminar para que se te pase, dijo con una sonrisa irónica en los labios. Rei sabía que tenía razón, pero no pudo evitar el gemido que se escapó de sus labios. Era extraño verlo así. Sólido. Confiable. Esas no eran palabras que ella hubiera usado para él en la escuela. Simplemente le hacía ver lo mal que debía estar. Este nivel de condición física no se lograba con solo unos días de práctica. Rayos. Practicaba Bojutsu, y aún así no tenía este nivel de condición física. Le hizo ver lo inapropiadas que debieron haber sido sus palabras cuando discutieron la primera noche que llegaron. Hizo que sus respuestas fueran más comprensibles. Cuando dijo que podía abofetearla, no había fingido. Lo decía en serio. Podría haberlo hecho fácilmente. No fue una amenaza. Fue una llamada de atención. Fue aleccionador. Ahora estaba al lado de Saya, hablándole en voz baja. La chica lo fulminó con la mirada, pero fue una mirada débil. Murmuró algo, pero Rei estaba demasiado lejos para oírlo. Fuera lo que fuese, divirtió a Kota, quien rió a carcajadas mientras la abrazaba y la ayudaba a ponerse de pie. Rei luchó por ponerse de pie sola, su mirada se desvió inconscientemente hacia Takashi mientras una compleja mezcla de emociones la inundaba. Shizuka y Kyoko ya estaban sentadas, y entre ambas lograron ayudar a Miku a levantarse. Una vez que lograron volver a moverse, todo se volvió más fácil. Kota regresó con el resto de los hombres, dejándolos con su tiempo de recuperación. Rei se refugió en su mente, mientras su cuerpo seguía los movimientos. Una sombra se cernió sobre ella, oscureciendo su visión. Fue solo una sombra, pero suficiente para captar su atención. La señora Ishikawa se puso de pie, con una postura neutral. Era mucho mejor que su encuentro de hacía un par de días, y la mujer parecía tan relajada como Rei suponía que jamás lo estaría. Aún así, Rei no pudo evitar la cautela en su voz. ¿Qué? Preguntó, mirando inconscientemente a su alrededor en busca de algún tipo de apoyo. Los chicos e Hiroshi estaban detrás de la mujer mayor. Un poco a su lado, el resto de las chicas y mujeres del grupo estaban reunidas. Shizuka abrazaba a Miku, pero las demás estaban concentradas en ella. Ya deberías haber terminado, respondió el mayordomo, ignorando por completo el tono de Rei. Caminemos juntos. Quiero contarte algunos de los procedimientos de la finca mientras caminamos. Rei apenas reprimió un sorbo de desdén. En cambio, simplemente se encogió de hombros, como si quisiera decirle dirígete. El mayordomo claramente lo interpretó así, pues comenzó a caminar hacia la mansión. Iba a un ritmo cómodo, no demasiado rápido como para cansarse, pero tampoco demasiado lento. Esta urbanización no es como las típicas, empezó sin preámbulos, con un tono que le daba un aire de profesora. El objetivo era una especie de enclave para supervivientes, pequeñas viviendas semiautónomas con un propósito común. Aunque ha crecido mucho más allá de su visión inicial, esa visión aún la anima en gran medida. La comparación con una profesora era acertada en lo que a Rei respecta. El tono nítido y claro de la señora Ishikawa atraía la atención, casi clavándola en los oídos. Miku levantó un poco la mano, intentando llamar la atención de la mujer. Debió haberlo visto de alguna manera, porque se giró hacia Miku, con las cejas arqueadas, en una pregunta tácita. ¿Sí? Le preguntó a la niña. Miku se tomó un momento para recomponerse, soltando una risita nerviosa. Sus ejercicios matutinos la tenían claramente de mal humor. ¿No deberíamos esperar a que nos quedemos? ¿Saeko? Rei estaba avergonzada de haberse olvidado por completo de la otra mujer. Ya hablé de esto con Saeko, respondió la señora Ishikawa. Vino a verme la tarde después de tu llegada, curiosa y preguntándose cómo podía contribuir. Por supuesto que Saeko lo había preguntado. Rei sintió el sabor de la sangre en el labio inferior que tenía atrapado entre los dientes.
La reina perfecta e intocable. Las palabras se le congelaron en la mente, retorcidas por un arrebato de celos que la dejó casi sin aliento. Saeko no esperó a que se lo dijeran. Simplemente lo hizo. Y por supuesto, la señora Ishikawa se dio cuenta. Claro que lo respetó. Ese era el tipo de persona que Naruto respetaba, ¿no? Incluso allí, en un campo que Rei apenas sabía que existía hasta ese momento, Saeko estaba por delante de ella. Su rostro apenas se movió, pero Rei pudo escuchar el tácito a diferencia de ti. Y la mujer tenía razón. A Rei ni siquiera se le había ocurrido hacer eso. Al darse cuenta de eso, sintió un regusto desagradable en la garganta. Espera, la voz de Kota desaceleró su espiral mental, atrayendo su atención. ¿Podríamos hacer eso? La mujer sonrió, una pequeña y discreta criatura no menos deslumbrante a pesar de su tamaño. Transformó su rostro de una manera que a Rei le dolió el corazón. Retorció la amargura cuajada en su pecho hasta convertirla en una tenaza sólida. Cuando termine, lo entenderás, respondió. Una cosa que debes entender es que esta finca no es tu finca habitual. Su sonrisa la hacía parecer mamá, se dio cuenta Rei. El vicio se envolvió alrededor de su pecho, apretándola, trepando como un trozo de vidrio afilado por su garganta. Esta finca está construida para fomentar la contribución comunitaria y la autosuficiencia, y para desalentar activamente cualquier cosa que pueda obstaculizarla, continuó la señora Ishikawa, con el rostro de vuelta a la neutralidad, pero con la sombra de lo que podría ser impidiéndolo en los ojos de Rei. Aunque quizá no les digan muchas cosas, comprendan que esta es la esencia de nuestra forma de pensar. Por eso tenemos nuestras rutinas de ejercicios. Por eso tenemos las demás actividades que eventualmente encontrarán. Clases de defensa, simulacros de evacuación, capacitación agrícola y artesanal, mantenimiento, etc. Con el fragmento en la garganta, la culpa le atravesó la garganta, sangrando por los profundos cortes. Hacía unos días, había considerado irse de la finca, aparentemente porque quería buscar a sus padres sin necesitar el permiso de Naruto. Había tenido una pelea con casi todos los demás por ello. Sin embargo, allí estaba. Todavía allí. Por eso odiamos a los gorrones, decía la señora Ishikawa. Tu grupo solo ha tenido tanta libertad de acción porque viniste con Naruto, y todos en esta finca morirían por él. Incluso los que lo odian a muerte. La espiral arrastró a Rei a una oscura nube de vergüenza. No solo seguía allí, sino que se había olvidado por completo de sus padres y de su objetivo de visitarlos. La mansión era cómoda y lo suficientemente novedosa como para captar su atención mientras la exploraba. Incluso ahora, abrumada por su complacencia, había recurrido a los celos. Si realmente pudieran verme, sabrían que soy una perra vacía y rencorosa. Ella no sabía si eso sería mejor. Así que, si bien tendrán que encontrar algunos aspectos en los que centrarse, continuó el mayordomo, se esperan ciertos requisitos de cada residente. De hecho, parte de las evaluaciones anuales de la residencia incluían estos aspectos: un nivel de condición física básico y conocimientos básicos de primeros auxilios. Se haría más fuerte. Se lo juró a sí misma entonces, asaltada por el leve olor a vómito y sudor agrio en el grupo. Se haría más fuerte, no por Saeko ni para fastidiar a Naruto. Ella se haría más fuerte y el primer paso fue humillarse y pedir ayuda. La señora Ishikawa continuó hablando, pero realmente ya no podía oírla. La mansión se alzaba ante ellos, y se acercaron sigilosamente como si se acercara una fecha límite. Su corazón se encogió dolorosamente. No podía soportarlo ni un segundo más. Señora Ishikawa, dijo, interrumpiendo lo que se decía antes. Pero no le importó. Ahora que había empezado a hablar, las palabras que buscaba le parecían plomo candente, y no podía pronunciarlas con la suficiente rapidez. Quiero salvar a mis padres, dijo, inclinándose desde la cintura hacia el mayordomo hasta que estuvo casi a 90 grados. Por primera vez en lo que parecían años, no era ira, orgullo ni rebeldía lo que sentía en el pecho. Era algo que debería haber comprendido que la separaba de las imponentes figuras de Saeko y Naruto. Si la obligaran a llamarlo de alguna manera, lo llamaría resolución. La petición de Rei surgió de la nada. A pesar de ello, no fue desagradable, y menos para él. Takashi luchó contra la nauseabunda mezcla de vergüenza, culpa y dolor que había dominado su mente desde la discusión con Rei. A pesar de sus palabras, aún no había tomado ninguna medida para abordar el problema con Naruto. En parte era su propia vergüenza. Él lo sabía. Después de todo, ¿cómo pedirle ayuda a alguien a quien antes despreciabas?
Así, aparentemente, pensó, mientras observaba a Rei mientras permanecía de pie, inclinada por la cintura, esperando la respuesta del mayordomo. El rostro de la mujer se suavizó. Por supuesto, respondió, como si no la hubieran interrumpido a media frase. Levanta la cabeza, niña. Se volvió hacia los demás. ¿Cuántos de ustedes también tienen parientes en Tokonosu? Takashi levantó la mano y miró a su alrededor mientras otras manos se unían a la suya. Kyoko, Kota, Miku y Hiroshi. Si éramos tantos, ¿cómo es que nadie dijo nada? El pensamiento lo atormentaba. La mujer sacó un teléfono y marcó un número, poniendo la llamada en altavoz. Alguien contestó tras el primer timbre. Soy yo, empezó el mayordomo sin preámbulos. Quiero pedir que me recojan. ¿Para quién? Respondió la persona al otro lado. Su voz era incoherente, filtrada hasta el punto de no ser identificable, pero no tan clara. 4 de la gente del maestro Naruto, respondió el mayordomo. Los tengo aquí. Pueden hablar por sí mismos. De acuerdo, asintió la persona del otro lado. Quien quiera ir primero, dígame su nombre, los nombres de las personas que quiere que recojan y dónde sospecha que estuvieron por última vez. Hiroshi se aclaró la garganta sin dudarlo. Soy Hiroshi Nakamura, y el nombre de la persona que me pidió que recogiera es Imari Nakamura, dijo. A veces también se la conoce como Zoebe. Es su nombre de pila. Respiró hondo y continuó. Vive en la casa número 2, calle 11, junto a la 4 Avenida, en el distrito residencial oeste. Anotado, fue todo lo que respondió la voz. Siguiente. Rei fue el siguiente, luego él mismo y, finalmente, Miku. La persona al otro lado de la línea cortó la llamada cuando Miku terminó, y la señora Ishikawa recuperó su teléfono. ¿Tendrás comentarios en 3 días, buenos o no?, dijo. Takashi no pudo evitarlo. ¿Así sin más?, preguntó, con una leve esperanza en el pecho. La señora Ishikawa se encogió de hombros. Sí, dijo. En realidad no es más complicado. Como dije antes, formas parte del grupo de Naruto. Se dio la vuelta y continuó adentrándose en los terrenos de la mansión. Los chicos trabajan rápido, dijo. Pueden dejar el asunto en paz hasta su próxima actualización. Hasta entonces, continuaremos donde nos detuvimos antes del desvío. Takashi estaba como aturdido mientras la señora Ishikawa seguía hablando. Apenas se dio cuenta de lo que pasaba mientras la mayordoma los acompañaba hasta el complejo. El puesto de seguridad junto a la entrada peatonal estaba atendido por un hombre serio. Saludó a la mayordoma mientras ella los guiaba, prestando solo una atención superficial al grupo. Cuanto más veía, más claro le parecía que Naruto era una persona muy conectada. Como mínimo, el gran esfuerzo que supone montar un lugar como este y mantenerlo en funcionamiento. Mentiría si negara la gran admiración que estaba empezando a desarrollar por aquel hombre. En la escuela, los mantuvo unidos y señaló en la misma dirección con pura fuerza de competencia, guiándolos finalmente a ese refugio seguro. A diferencia de mí, pensó Takashi, dejando caer ligeramente los hombros en señal de resignación. La mancha de aquellos horribles minutos en la escuela estaba grabada indeleblemente en su alma. También mentiría si el espectro de la sombra del hombre no le hiciera sentir como un mosquito. Permaneció absorto en sus pensamientos mientras la señora Ishikawa los guiaba hacia la parte trasera de la mansión. Nunca habían estado allí, sin contar a Saeko. ¿Quién sabía dónde había estado la niña? 3 estructuras principales se encontraban en el patio trasero. Un amplio garaje con las puertas abiertas. Un gran depósito de agua justo detrás de la mansión. Y un dojo situado frente al garaje. Sin embargo, el garaje dominaba el lugar. Estaba detrás de la mansión, pegado a ella y compartiendo pared. Takashi vio una furgoneta Mercedes y 3 coches grandes aparcados allí. 2 del mismo modelo, aunque no estaba seguro del modelo, y un Mercedes. Al acercarse, no pudo evitar entrecerrar los ojos, confundido, absorto en lo que veía. Lo primero que le llamó la atención fue la altura de los 2 que no reconocía. Eran más altos que el Mercedes, una limusina, en realidad, pero no el autobús. Iban sobre neumáticos enormes que parecían más adecuados para algún monstruo de construcción pesado. De lejos, los había llamado coches. Ahora, de cerca, todo en ellos simplemente se negaba a serlo. Sus ángulos eran, la mejor manera de describirlos era agresivos. Demasiado afilados. Demasiado deliberados. Las puertas parecían placas de metal. Como las placas que habían querido soldar al autobús de la huida, pero mucho más brutales. Se sentaron como una bestia esperando a atacar. Brutales. Implacables. Irradiaban una especie de malicia enjaulada.
En resumen, eran jodidamente feos. Kota chilló. Literalmente. Un chillido de emoción infantil, impulsado por el fandom, que se quebró hacia el final en la voz normal de barítono del chico. Todos se giraron para mirarlo. Incluso la señora. Ishikawa dejó de hablar, con el ceño ligeramente fruncido. Kota respiró hondo, intentando contenerse visiblemente. Disculpe, empezó. Demasiado poco y demasiado tarde, pues ya había interrumpido a la señora. Ishikawa. ¿Es un Oshikoshi Meadf? Su voz se elevó hacia el final, emocionada de nuevo. Takashi no sabía qué significaba eso. Para él, era mucho más impresionante que Naruto tuviera 2 Mercedes en su garaje. ¿Meadf? Interrumpió Saya antes de que la señora Ishikawa pudiera responder. Frunció el ceño ligeramente mientras pensaba. ¿Es eso lo que creo que es? La señora Ishikawa esperó un momento antes de responder, casi como si estuviera dejando pasar cualquier otra interrupción. Sí, lo son, Kota. ¿Qué significa eso? Preguntó Shizuka al cabo de un momento. Se mordió el labio inferior con cierta agitación. Se parecen a los coches que usa una amiga cuando está en la ciudad. Son de estilo militar, ¿no? Terminó como si fuera una pregunta, con la mirada fija en Kota. Kota, dijo el mayordomo. ¿Te gustaría responder a la pregunta de Shizuka? Ya habían entrado al garaje. Era lo suficientemente amplio como para que todos los vehículos pudieran aparcarse en fila, uno al lado del otro. El olor a aceite de motor y grasa impregnaba el aire, pero el garaje en sí estaba impecablemente limpio. Arriba, una intensa luz blanca en franjas iluminaba el espacio, ahuyentando las sombras del sol que se extendía tras ellos. MALF significa vehículo todoterreno protegido contra emboscadas y resistente a minas, comenzó Kota. Takashi realmente podía escuchar las mayúsculas mientras Kota hablaba. Son vehículos militares que simplemente son un gran obstáculo para las emboscadas con artefactos explosivos improvisados, continuó Kota. Sobre todo en Estados Unidos, creo. Ni siquiera sabía que se podían conseguir en Japón, y mucho menos para un civil. Takashi ni siquiera sabía lo que sentía. Miró a los horribles monstruos sentados en el garaje. Vehículos militares estadounidenses, esta era su vida ahora, aparentemente. Era absurdo. ¿Y estos otros? Preguntó Hiroshi. Mantuvo la compostura, pero Takashi pudo ver que era con esfuerzo. El hombre se inclinó hacia adelante inconscientemente, sus ojos brillaban con entusiasmo infantil mientras miraba los vehículos en el garaje. Supongo que los otros vehículos aquí probablemente sean la variante blindada, respondió Kota encogiéndose de hombros. No me imagino vehículos comunes ahí con esas bestias. Las motos probablemente sean para viajes entre estados. Takashi no podría estar más de acuerdo. La señora Ishikawa resopló, un sonido suave que, sin embargo, atrajo toda la atención. Estoy segura de que Naruto les contó que era militar privado, dijo. ¿Qué creían que implicaba? Es dueño, entre otras cosas, de una de las empresas militares privadas más grandes de Japón. Hizo un gesto a su alrededor. Todo lo que ven a su alrededor está construido y mantenido por mentes militares paranoicas. Se giró hacia la valla perimetral. Miren esa valla, dijo. Tiene 6 metros de alto y casi 1 metro de grosor. Está reforzada con Takate y, en teoría, puede mantener a raya a un pequeño ejército. A pesar de eso, fue diseñada intencionalmente para parecer lo menos amenazante posible. Esa es la única razón por la que pueden pasar de largo sin problema. Cruzó las manos bajo el pecho. Todos estaban pendientes de sus palabras, incluido el propio Takashi. No pienses que porque esta finca parezca civil, lo es, continuó, frunciendo el ceño levemente. Es básicamente una base militar de supervivencia. Aquí todos se adhieren al programa, y nuestros clientes pagan mucho dinero para estar aquí. Por eso te animé a ir al fondo de inmediato, en lo que a ti respecta. No tienes tiempo para encontrar tu nicho poco a poco. Tienes que hacerlo ayer, y cuanto más tardes, mayor será el riesgo para la reputación de Naruto entre los civiles y los clientes de esta finca. Su mirada se endureció como el acero. No toleraré ninguna responsabilidad con Naruto. El resto del recorrido continuó en silencio. Miku sintió un poco de culpa por haber olvidado a su padre en todo este lío. ¿Cómo había querido olvidarlo? Fue solo un pequeño giro, pero lo reprimió sin piedad. Había hecho más de lo que ese hombre merecía al siquiera darle su nombre, el hombre de Naruto. Una parte de ella esperaba que no lo encontraran. Ella no fue tan diligente en empujar esa parte hacia abajo. Se mordió los labios con inquietud. Sus piernas le gritaban, acallando cualquier atisbo de culpa. Los ignoró todos.
concentró toda su atención en las palabras de la señora Ishikawa. Recordarlas podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ella. El olor a aceite viejo y diésel le obstruía la nariz mientras la mujer le indicaba el camino al sótano seguro de la mansión, cuya entrada estaba cubierta por una trampilla empotrada en el suelo del garaje. Puede que no fuera una aficionada militar como Kota, pero incluso ella podía intuir que esta finca era probablemente la mejor opción para sobrevivir en Japón. Por lo que había observado, estaba muy bien organizada, al menos para ella. Mentes militares paranoicas, como había dicho la señora Ishikawa. Sin embargo, si los rumores que había recogido eran ciertos, el padre de Saya, el señor Takagi, tenía un acuerdo similar a esta finca en sus tierras. En teoría, como líder de la dieta, las propiedades del señor Takagi deberían ser la mejor opción. Miku estaba empezando a sospechar lo contrario. Por un lado, Saya no había hecho ningún movimiento para mudarse a las propiedades de su padre. Las tierras de Takagi no estaban tan lejos, en el panorama general. Por lo que entendía, la mayor parte de la zona que rodeaba la finca de Naruto era ahora un páramo, hogar de bandas que se alimentaban de las sobras de la finca, o zombis salvajes. A pesar de estar esencialmente rodeada aquí en la propiedad de Naruto, Saya no hizo ningún movimiento para irse. Y podía, hasta donde Miku sabía. Naruto trabajaba para su padre y, sin embargo, ella casi tropezó cuando las implicaciones de eso la golpearon. El padre de Saya sabía que Saya estaba aquí. El padre de Saya la prefería aquí. Miku nunca fue de las que se lanzan solas. Pero ahora, darse cuenta de que el patriarca Takagi confió la seguridad de su hijo a Naruto en lugar de a sus propios hombres. No había muchas posibilidades de que alguna vez se marchara voluntariamente. Por supuesto, eso era sin considerar el hecho de que Naruto era probablemente el mejor del mundo en violencia aplicada. Una habilidad que siempre fue invaluable, pero especialmente ahora. Su última revelación la llenó de energía, incluso cuando su gira llegó a su fin. Echó un vistazo al heredero Takagi. Saya llevaba el pelo recogido en la cara con una banda. Unas ligeras arrugas estropeaban un rostro por lo demás terso, mientras Saya cojeaba, intentando con todas sus fuerzas fingir que no lo hacía. Mirarla le dio a Miku algo de esperanza, y sus dolores ya no le dolían tanto. El poder de la miseria compartida, pensó con una sonrisa interior. Estaban en el dojo frente al garaje, y era más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Estaba fresco, y con las luces apagadas, estaba oscuro en comparación con el sol deslumbrante del exterior. Por lo que veía, habían entrado por una entrada lateral. La señora Ishikawa no se había molestado en señalar dónde estaba la entrada principal, y a nadie le interesaba preguntar. El ambiente oscuro encajaba perfectamente, en su humilde opinión. El ánimo del grupo se había desplomado tras la amenaza directa del mayordomo de mirada acerada, y ella no mostraba ningún interés en recuperarlo. No es que fuera algo malo para Miku. Lo único que quería ahora era sumergirse en la bañera de su habitación hasta que no sintiera las piernas. Su aliento olía a vómito rancio, y estaba segura de que apestaba a sudor rancio. No le importaba, más allá del sabor ligeramente repugnante en la boca. Sin mencionar que podría ser una ventaja para ella. Naruto no era de los que se dejaban intimidar por eso. E incluso si me viera así, pensó, parece ser de los que se sienten atraídos por mi determinación de mejorar, como él lo llamaría. Una situación en la que todos salían ganando. No. Lo mejor para ella sería acostumbrarse a esa tarea que supone un esfuerzo extremo. El grupo se dispersó lentamente en cuanto la señora Ishikawa les dio la espalda. Los hombres regresaron al garaje, casi a paso rápido, mientras salían a toda prisa. Hiroshi y Kota apenas pudieron contener la emoción. Takashi ni siquiera se molestó. Era la vez que lo había visto más emocionado en mucho tiempo. Ella se rió para sí misma. Al final, los chicos son chicos. Ella, en cambio, no. El dolor en las piernas la hizo tomar la decisión. A pesar de eso, ella todavía se quedó allí, con los ojos fijos en el espectáculo que tenía delante. El dojo rodeaba un jardín verdaderamente impresionante, con un aroma intenso a polen y hierba recién cortada en el aire. Podía oír el burbujeo del agua desde algún lugar que no le resultaba inmediatamente visible desde donde se encontraba. Todo vibraba con el irreprimible himno de la vida. No las abominaciones que vagaban por las calles afuera de este lugar, o la cuidadosa paranoia que los envolvía a todos hasta cierto punto incluso detrás de los muros. Más bien, el fuerte y descaradamente embriagador torrente de color y vitalidad que ella nunca se dio cuenta de que se había perdido hasta que vio este santuario frente a ella.
Sintió que su rostro se relajaba en una sonrisa y algo cálido se posaba cómodamente en su pecho. A ella no le importaría quedarse allí un momento más. Sus piernas se crisparon de dolor. Bueno, tal vez no esté de pie, miró a su alrededor buscando al resto del grupo. Shizuka y Kyoko hablaban, con las cabezas juntas, aunque sus voces eran un murmullo indistinto. Rei, en cambio, se había sumido en Seiza, con el rostro completamente inexpresivo y los ojos cerrados. Supongo que eso me deja solo a mí. Recorrió el camino de regreso fuera del dojo. El calor del sol le dio de lleno en la cara, incluso cuando levantó un brazo para protegerse. El dolor en las piernas se había convertido en un dolor constante. La obligó a cojear, medio cojeando, el resto del camino hasta la mansión. Durante los siguientes 10 minutos aproximadamente, concentró su mente por completo en la aparentemente hercúlea tarea de llegar a su habitación y comenzar a prepararse un baño. Dejó su ropa sucia sobre las relucientes baldosas grises del suelo del baño. Sintió un escalofrío en los brazos, pero resistió el impulso de recogerla. Principalmente porque no estaba segura de si podría volver a enderezarse si se encorvaba como lo hacía ahora. La idea de repetir esto otra vez mañana casi la hizo llorar, pero ni siquiera se le pasó por la cabeza que podía evitarlo. Esa mujer no permitiría menos. Apenas pudo contener un gemido al deslizarse en la bañera de agua tibia. El agua se derramó por el borde y cayó sobre los azulejos en oleadas, mientras el agua empezaba a asentarse. Se recostó en la bañera, sintiendo el calor penetrar su cuerpo con suavidad. Ella cerró los ojos con un suave suspiro. Solo un minuto, pensó. Solo quiero orientarme un poco. Los suaves sonidos del agua golpeando el borde de la bañera la arrastraron hacia abajo antes de que pudiera saber lo que estaba sucediendo,